Hola hola hola, amigos de YouTube, sí, otro más, aquí les traigo otro iceberg, pero mucho más interesante, ya que este tiene que ver con los videojuegos, les estoy hablando de una de las compañías más importantes de esta industria, y también se puede decir que una de mis favoritas, ya que he jugado muchos de sus juegos, estoy hablando de la tan reconocida Capcom. En este video trate de recolectar lo más mínimo de esta empresa de videojuegos, de lo más obvio hasta lo más extraño y desconocido de la misma. También quiero aclarar que como tal no hablaré de todos los videojuegos de esta, sino mencionaré los que para mí son los más honoríficos, y también quiero decirles que son los únicos que no representan el nivel de donde salgan. Para explicarme mejor, ya saben cómo funciona esto, mientras más abajo lleguemos, más desconocido o turbio es lo que encontraremos. Pero eso no aplicará en los videojuegos mencionados, ya que no los quise poner a todos juntos, se me hace mejor repartirlos en el iceberg, siento que queda más bonito. Bueno, sin más, comencemos. Capcom es una empresa japonesa desarrolladora y distribuidora de videojuegos. Fue fundada en 1979, como Japan Capsule Computers. Significado: su actual nombre es el resultado de unir cap, de la palabra capsule, y com, de computers. Capcom. Mascota de la empresa. La mascota original de Capcom era Captain Commando, un superhéroe que usa una armadura futurista de origen desconocido. Su origen se remonta a un juego llamado Section Z y a los manuales de los primeros juegos de la misma consola, en los que daba las gracias a los jugadores por comprar los juegos. Mega Man ha sustituido a Captain Commando como mascota oficial, por su inmensa popularidad. Aunque en la actualidad se considera que Ryu, de la serie del Street Fighter, llega a ser el representante de la compañía de Capcom. Me gustaría que menciones en los comentarios, quién para ti es el verdadero representante de Capcom. Burgos es un videojuego del género shooter de desplazamiento vertical desarrollado y publicado por Capcom en Japón en 1984. Siendo este el primer videojuego hecho y publicado por la empresa. Ingresos. Se han invertido más de 766 millones de dólares, pero tienen un activo de 1.338 millones. Además cuentan con un total de 2.839 empleados. Todo esto por lo menos durante el año 2019. Street Fighter es una serie de videojuegos de lucha creada por la empresa japonesa Capcom. Apareció en el año 1987 en arcade y gozó de cierta popularidad, pero fue su continuación, Street Fighter II, la que causó una verdadera revolución, y provocó el boom de los juegos de lucha en salones recreativos. Me encanta Street Fighter, se puede decir que, a lo largo de mi vida, he crecido con dicha saga. Yoshiki Okamoto. Nacido en 1961 en Japón, es un creador de videojuegos conocido por su trabajo en las series Street Fighter II y Resident Evil. En 1983, dejó Konami para unirse a Capcom, que era por aquel entonces una pequeña empresa, y trabajó en el departamento de juegos de arcade. Mega Man. Conocido como Rockman en Japón, fue lanzado el 17 de diciembre de 1987 para la videoconsola Famicom, la NES, en América y Europa. La serie Mega Man original en el NES generalmente ha consistido en los juegos de plataformas en 2D que se centran en el juego de correr y pistola. Quien no conoce Mega Man, aunque yo soy gran fan de Subversion X. Resident Evil es una serie de videojuegos de terror desarrollados por Capcom. Se han vendido 61 millones de copias de los videojuegos en todo el mundo. Los primeros juegos tenían un ángulo de cámara con planos fijos en 3D que ayudaban a causar miedo e incertidumbre, salvo en los tiempos de carga que había entre habitaciones en los que el juego simulaba una vista en primera persona. Esto fue cambiando conforme al tiempo. Obviamente, pero esto solo lo ha hecho una mejor saga. Capcom. Así se pronuncia en japonés, XD. Lo que pasa es que el loquendo no ayuda mucho, jejeje. Así que ustedes tendrán que darles el acento, y verán la magia, de decirlo como es. Capcom Retro Station.
Es una consola mini, aunque no es tan pequeña en mi parecer, con diseño Bartop y con 10 títulos en memoria, que se ha lanzado para celebrar el 30 aniversario de Street Fighter II y el 35 aniversario de Mega Man. Nivel 2. Capcom, y las contribuciones en la creación de The Legend of Zelda. Se sabe en su mayoría, de que The Legend of Zelda, es un juego hecho y distribuido por Nintendo. Pero, muchos desconocen, y niegan la contribución que Capcom ha tenido con la creación de algunos videojuegos de esta saga. Y si mis amigos, The Legend of Zelda le debe en parte lo que es, a Capcom. Capcom Home Arcade. La Capcom Home Arcade, es un stick, que ofrece una experiencia de juego arcade para uno o varios jugadores. Ghosts 'n Goblins. Es un videojuego de plataformas de arcade creado por Capcom. Lanzado en 1985, fue portado a numerosas plataformas de computadoras personales y seguido por 3 secuelas oficiales. Rivalidad entre Capcom y SNK en los 90s. Hubo un tiempo en el que ninguna compañía sabía cómo hacer un buen juego de este tipo. Durante los últimos años de la década de los 80, aparecieron muchos intentos por dar con la fórmula correcta que pueda trasladar la sensación de una pelea. Nada fue convincente hasta la llegada de Street Fighter II. Hasta que apareció The King of Fighters, que le plantó una competencia sin igual. En los años 90, ambas protagonizaron una encarnizada competencia que tenía como objetivo apoderarse de los fans en las salas de arcade. De esto me gustaría hacer un video en el futuro, ya que es muy interesante. Marvel vs. Capcom. Es una serie de juegos de lucha creada por Capcom en el que los personajes creados por Marvel Comics y los personajes propios de Capcom aparecen juntos. SNK vs. Capcom. Es una saga de videojuegos crossover entre las compañías Capcom y SNK Playmore. Lanzados durante el contrato que tuvieron ambas compañías entre 1999 y 2003. Final Fights. Es un videojuego del tipo Yo contra el barrio de 1989 desarrollado por Capcom. Capcom y Maseka. Es un meme no tan viral en el que se menciona que las letras de Maseka son parecidas a las de Capcom. Aunque sí que son similares, pienso que tienen un parecido relativo. Solo es coincidencia. Películas. A pesar de que es una empresa de videojuegos, Capcom ha tenido sus trabajos en la industria del cine, y por ponerles un ejemplo, aquí les dejo algunas películas: Street Fighter La Última Batalla, las películas de Resident Evil, incluso hicieron una de Monster Hunter. Ahora quiero aclarar, que esta empresa tiene varias series animadas, pero eso lo diré más abajo en el iceberg, jejeje. Pero, no todas estas películas son hechas por Capcom, sino que algunas otras compañías tuvieron que comprar los derechos de algunos videojuegos para hacer las películas, como por ejemplo las de Resident Evil. Se puede decir que no fueron creadas por Capcom, pero los derechos les pertenecían a ellos. Obviamente. Juegos de Marvel, hechos por Capcom. Sabemos del gran éxito que tuvo Marvel vs. Capcom. Pero ese no fue el único juego que creó la dicha compañía, ya que le dedicaron 2 juegos más a Marvel Studios que serían videojuegos side-scrolling, hechos por Capcom. X-Men, Mutant Apocalypse, y Marvel Superhéroes. Street Fighter Cross Tekken. Es un crossover de lucha desarrollado por Capcom. El juego fue anunciado en la Convención Internacional del Cómic de San Diego de 2010. El juego presenta personajes de las series de Street Fighter y Tekken, ambas franquicias pertenecientes a Capcom y Namco respectivamente. Dino Crisis. Es un videojuego de terror desarrollado y publicado por Capcom, principalmente para la videoconsola PlayStation, en 1999, y posteriormente para Sega Dreamcast. El título ingresó a la lista de los juegos más vendidos del año 1999, consiguiendo vender más de 2.400.000 unidades para la consola PlayStation. Un gran éxito.
Cameos en Ralph el Demoledor. Hay una película animada de Disney, sobre videojuegos, que probablemente todos conozcamos. Llamada Ralph el Demoledor del año 2012, en esa película aparecen algunos personajes de videojuegos arcade creados por Capcom. Aunque no solamente de Capcom. Quizás no es muy importante, pero este pequeño guiño me gustó mucho de esta película. Nivel 3. Animes. Bueno, realmente esta mención no debería de estar en el nivel 3, la verdad. Ya que muchos saben todas aquellas series animadas que ha producido Capcom, a lo largo de su historia en los videojuegos, ya que estas en su mayoría, son series de anime de sus propios juegos, y por poner un ejemplo tenemos al anime de Mega Man, también al anime de Street Fighters, y sin olvidar al tan conocido anime de Devil May Cry. Además, todos estos animes aportan desarrollo y lore a sus videojuegos. JoJo's Bizarre Adventure. Es un videojuego de lucha desarrollado por Capcom basado en el manga del mismo título. Lo curioso de este juego es que fue desarrollado por el mismo equipo responsable de la serie Street Fighter. Mega Man es la saga con más juegos. La saga está compuesta por más de 50 títulos, por lo que es la franquicia más prolífica de Capcom. Entre ellos están toda la saga de Mega Man, toda la saga X, también la saga Battle Network, la saga de Mega Man 0, y muchas más. Si no me equivoco, hay como unos 80 juegos de esta franquicia. Me encanta la saga de Mega Man X, así que prepárense para un iceberg de este robósito. Monster Hunter. Es una serie de videojuegos de rol de acción con temática fantástica que comenzó con el videojuego Monster Hunter para PlayStation 2, lanzado en 2004. Los títulos han sido publicados en una variedad de plataformas. Los videojuegos son principalmente videojuegos de rol de acción. El jugador asume el papel de un cazador, que debe matar o atrapar monstruos grandes en varios entornos como parte de las misiones que les dan los locales. Una de mis sagas favoritas, la cual ha marcado mi vida. Devil May Cry. Es el nombre de una serie de videojuegos de acción, desarrollados por la compañía Capcom. El juego consiste en superar los niveles denominados misiones, donde el jugador debe luchar contra numerosos enemigos, realizar tareas de plataformas y, en ocasiones, resolver puzzles para avanzar a través de la historia. El rendimiento del jugador en cada misión se clasifica en los grados S, A, B, C o D. Las notas se basan en el tiempo necesario para completar la misión, la cantidad de orbes rojos reunidos, ítems utilizados, y daño recibido. Una de mis sagas favoritas. Juegos de Disney creados por Capcom. Por muy raro que suene, si mis amigos, fue Capcom la que estuvo a cargo de muchos de estos juegos, como por ejemplo La Sirenita, que es un videojuego de la plataforma para Nintendo, Disney's Aladdin, Chip Tale Rescue Rangers, entre algunos más. Todos vs Capcom. Capcom tenía la manía de sacar muchos juegos con el título Versus, como por ejemplo X-Men vs Street Fighter, Marvel vs Capcom, SNK vs Capcom, Marvel vs Capcom 2, Marvel vs Capcom 3, Street Fighter Cross Tekken. Lo pongo porque sería un Namco Bandai vs Capcom. Pero, ¿qué? Tengo que jugar este puto juego. Marvel vs Capcom 3 Ultimate, Marvel vs Capcom Infinite. Fue tanto el versus Capcom, que sus fans les empezaron a sacar todo tipo de memes en base a los títulos que sacaban de estos juegos. Esto se puso de moda hace tiempo, para mí es un gran XD. Capcom Studio 8. Se creó como la empresa de investigación y desarrollo de la división americana de Capcom en junio de 1995. En mayo de 2006, Capcom cerró este estudio, debido al poco éxito que tuvieron los juegos desarrollados por este equipo. El más reciente fue Final Fight: Street Wise. CPS Challenger. La CPS Challenger fue una consola creada por la empresa Capcom, entre los años 1993 y 1994. Con el propósito de competir contra la Neo Geo.
Su diseño era muy peculiar ya que se trataba de una especie de adaptador que se podía colocar a las placas CPS-1, estas placas eran modificadas y colocadas en unos cartuchos de inmenso tamaño, de esta manera podías jugar una réplica exacta del arcade de Capcom, pero en la comodidad del hogar. Nivel 4. Cierre de Clover Studio. Kurasu Tajio Kabushiki Gaisha fue un estudio japonés de desarrollo independiente, fundado por Capcom. Clover Studio desarrolló el port a PlayStation 2 de Beautiful Joe, ambas versiones de Beautiful Joe 2 para la Nintendo GameCube y PlayStation 2, y los títulos de Okami y Godhand. El 12 de octubre de 2006, en una reunión de los directores de Capcom, se acordó la disolución de Clover Studio. La disolución ocurrió al final de marzo de 2007. Todas las propiedades intelectuales de Clover se entregaron a Capcom, dejando la posibilidad de abrir secuelas en un futuro. Godhand fue el último juego desarrollado por Clover Studios. Aunque se dice que, a pesar de que los juegos creados por Clover Studios no son malos, el desastre económico de Okami, y el resto de juegos anteriores, obligó a Capcom a cerrar el estudio. Ya que muchos de sus juegos, fueron lanzados en momentos en el cual tenían mucha competencia. Bueno, mis amigos ya saben cómo funciona esto, ya que nunca deja de ser un trabajo, por lo que no se permiten pérdidas en la compañía. Racismo en Resident Evil 5. Capcom fue acusada de racismo, por permitir en una de sus sagas, poner a un hombre blanco en lo que parece ser África, matando a gente de color. La gente de color son supuestamente zombies, y el trabajo del hombre blanco es acabar con ellos y salvar a la humanidad. Esto supone un problema a muchos niveles, incluyendo la representación de la gente de color como salvajes inhumanos. La verdad, esto a mí me parece una locura y también se puede decir que está rebuscado. Pero, sí que desde cierto punto de vista, a mucha gente le puede caer mal. Aunque esta noticia es muy vieja, y realmente ya a nadie le importa, ya que Resident Evil 5 fue un gran juego, quizás uno de los mejores de la saga, y se le recuerda con mucho aprecio y cariño. Abuso de ediciones especiales en los videojuegos. Este es un cierto problema que tiene Capcom, no estoy muy seguro de con qué motivo lo hacen, pero no hay que ser muy inteligente para darse cuenta porque, ya que obvio es por las ventas, y no estamos diciendo que la creación de remakes sea mala, para nada, esto habla de la mayoría de juegos que han sacado, en donde el primer juego te lo venden incompleto para que luego compres la versión final, la cual agregan unos cuantos personajes, algunas músicas y ya está siendo el mismo juego pero con nuevo contenido desbloqueado. Por poner un ejemplo tenemos al Devil May Cry 3, y el Devil May Cry 3 Special Edition, lo mismo pasó con el 4 y el DMC, tenemos el Resident Evil 5 y subversión Gold Edition, también pasó con Street Fighter 4 y subversión Ultra, sin mencionar todos los remasters que han hecho de sus juegos. Capcom y la religión. Sin duda el uso de la religión en los videojuegos siempre ha sido un tema delicado y que puede ocasionar muchos problemas para los desarrolladores. En Resident Evil, The Dark Side Chronicles, Capcom fue acusada de promover el ocultismo entre la juventud. Según Capcom, esta es la misma histeria religiosa de siempre, en la que unos tipos intentan causar alarma sobre algo que desconocen totalmente. Basándose en los estereotipos de siempre. Pagarle a la prensa por opinar bien por sus juegos. Capcom tiene un especial contacto con los principales medios de comunicación basados en videojuegos. Sea de habla inglesa o de habla castellana. A varios de estos portales les entrega el juego varios meses antes, para que supuestamente lo analicen en profundidad y antes de que el juego salga a la venta, ya existan reseñas y críticas sobre el juego en cuestión. Lo que pasa a continuación, es que se hablan muy bien de juegos betas, o mejor dicho, se les califican de que serán grandes juegos, pero cuando sale la versión final, estas parecen incompletas, y no terminan siendo lo que supuestamente iban a ser. Aunque, realmente, yo siento que esto no pasa solamente con Capcom, ya que hay muchas empresas que llenan de hype a sus fans, con juegos que no resultan siendo tan buenos, la verdad es que lo veo como algo normal. De todos modos el título es una especulación. No sé qué tan cierto será. Ya que como compañía tienen que buscar la mejor forma de darle publicidad a sus juegos. Juegos cancelados.
Mega Man Legends 3. Conocido en Japón como Rockman Dash 3, es un juego cancelado secuela de Mega Man Legends 2, y tercer juego de la serie Mega Man Legends. Se anunció para el Nintendo 3DS el 29 de septiembre de 2010, durante una conferencia de prensa de Nintendo para el 3DS. La historia del juego hubiera continuado justo después de los eventos de Mega Man Legends 2. El 18 de julio de 2011, anunciaron la cancelación de este juego, y no hay planes para publicarlo en un futuro. A pesar de esto, Inafune mostró su interés por continuar el juego, sin embargo Capcom se ha negado a que Inafune trabaje desde su propia empresa rescatando el proyecto cancelado. Mega Man Online. Rockman Online fue un juego MMORPG cancelado que habría salido en PC, desarrollado por Neowid Games, y supervisado por Capcom. Hasta donde se sabe, el juego sería exclusivo de Corea del Sur. No se sabe con exactitud por qué Capcom canceló el juego. Hasta ahora, el juego tiene 4 tipos de clases de personajes jugables: tipo X, tipo 0, tipo Duo y tipo Cinnamon. Los personajes no son los X, 0, Duo y Cinnamon reales, sino más bien unos Reploides, que pueden copiar el ADN de los Reploids legendarios y cumplir con su apariencia y habilidades. Resident Evil Portable. Fue un videojuego de género survival horror de la saga Resident Evil que fue cancelado. Era un videojuego para la consola portátil de Sony, la PSP. Fue anunciado en el E3 durante el megatón de lanzamientos preparados para acompañar a la PSP Go. Durante esta feria no se dieron detalles exactos de la trama o algún contenido multimedia, pero lo que se sabe es que no era un remake sino un juego totalmente nuevo, además que distintas declaraciones del presidente de Capcom informan que es un juego totalmente diferente a los demás. Devil May Cry: Dance of Sparda. Iba a hacer un juego de la mítica saga de Devil May Cry, en la que, el juego trataba, de cuando el Sparda era joven en su vida, y el origen de Dante y Vergil. La historia del legendario Sparda. Pero el juego fue cancelado, iba a ser un spin-off de la serie previsto para PlayStation Portable. El 16 de abril de 2009, Famitsu confirmó en su última edición que la versión de Devil May Cry para PSP se había anunciado por primera vez en el 2004, pero esos fueron los primeros y pocos detalles que se han sabido, después de que la prometida versión jugable que saldría en la E3 de 2005 no viese la luz. No se vio ni una sola foto y ni un video. Se terminó. La verdad que este video pensé que iba a durar más, ya que me costó conseguir la información y las imágenes de algunas cosas, pero bueno, a final de cuentas se terminó, y eso es lo importante. Gracias amigos por ver el video, y darle una oportunidad a este humilde canal, de verdad les agradezco de mucho corazón a las 19 personas que se suscribieron a mi canal, de verdad es algo que me hace feliz, y nunca dejaré de agradecérselos. Mientras que si eres nuevo en el canal, te agradezco que estés aquí, y te invito a que revises este canal, puede que aunque no tenga muchos vídeos por ahora, encuentres alguno más que te interese. Y por último me gustaría que dejes en los comentarios, qué te pareció este video y qué otras cosas te gustaría escuchar, ya que no tengo ningún problema en apoyar algún tema del que quisieras saber, aunque, mientras tanto, seguiré subiendo vídeos relacionados con misterios y videojuegos, ya que de eso es lo que tengo pensado hacer los vídeos en el futuro. Para no quitarte más tiempo, gracias y hasta la próxima.